y lo fuimos a buscar a Ricardo Antonowicz, psicólogo deportivo. Ricardo, te saluda Dani García de Noche en Pelotas. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bien, un gusto. Bienvenido a la mesa. De antemano, bueno, te agradezco la amabilidad por estar estos minutos al aire con nosotros. Y claramente lo que tenemos a la mano es el Boca River y la gran final, la doble final, algo Sí. histórico. Y para introducir directamente sobre la gente, vamos a hablar primero de la gente y después nos vamos a meter un poco más de lleno en los jugadores. Pero, ¿por qué se genera tanta expectativa, tanto nerviosismo? La cabeza, más allá de que el fútbol es pasión de multitudes, como dice aquella frase, pero ¿por qué tiene en vilo de esta manera a la gente? Esta es una buena pregunta, porque mira, desde los romanos, que el pueblo necesita de un espectáculo. Tenía una grandiosidad de los romanos, el espectáculo que le daba, bueno, se ponía en juego esa relación del pueblo. Esto durante todos los siglos hasta la actualidad permanece. Este es un espectáculo en donde produce un decir, cada uno desde su lugar, y a la vez genera un ideal. El periodismo, la política, la gente que le gusta el fútbol, el hincha, el que no es hincha de Boca ni de River, le crea una ilusión. Todos tenemos un vacío dentro nuestro que lo llenamos con algo, ¿no? Y pensamos siempre en un ideal. Si gana el que es de Boca, dice, si gana Boca, yo gano. Si gana River, dice, yo gano, ¿no? Es como que el espectáculo le ofrece un goce a el público. Y se lo apropia. Ese goce que ofrece el espectáculo, que fíjate que el espectáculo deportivo tiene un inicio, pero no tiene un fin. O sea que hay una conmoción porque nosotros no conocemos el resultado. Si vos vas a ver una obra de teatro, sabés cómo está escrita y sabés el fin. Si vas a ver, qué sé yo, otro espectáculo, el cine o el teatro, sabemos el fin. El fútbol, el deporte en general, lo que no tiene es un final, exactamente igual que en la vida, ¿no? Hay un principio, pero no hay un final. Muchos dicen, me juego la vida, me juego la vida, ¿no? Es como la vida. Entonces propone un goce a todos nosotros que, bueno, nos aleja de la realidad, nos pone contentos, nos pone ansiosos, aún aquellos que no somos ni de River ni de Boca. Esto de que es un ritual el fútbol, perdón, mi nombre es Carlos Monen, Sí, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por atendernos. Sí. Me quedé con esto del ritual, ¿no? Del fútbol, esta reminiscencia de Roma. Es un ritual el fútbol y se expresa como tal y no termina cuando pita el silbato, ¿no? Seguimos fuera de la cancha viviendo este momento, este transcurrir futbolístico. Ahora, desde el punto de vista del jugador de fútbol, ¿qué es lo que tiene que hacer un futbolista como para poder vivir también, ¿no? Porque en definitiva se meten muchas presiones, se lo fuerza, digamos, a que rinda de una determinada manera y se espera de él un montón de cosas, sobre todo en instancias como estas. Y me imagino que el jugador de fútbol también tiene su sentir respecto a eso y tiene que manejar un montón de cuestiones que son bastante ambivalentes, porque También un jugador de fútbol que llega a un partido como el del sábado, empieza a los 5 años, 4 o 5 años, tiene todo un desarrollo en donde justamente se va curtiendo de esto que llamamos presión, la derrota, el triunfo. Muchos entrenadores que muchos lo presionan, muchos lo maltratan, muchos lo glorifican. Entonces el jugador está más ducho en esto, no es un jugador que sale el domingo a jugar un partido y desconoce qué es lo que está haciendo. Esto es como un cirujano que va a operar un cerebro y es neurocirujano. El tipo no sale con nerviosismo, está bien, puede tener algún tipo de estrés, el estrés nos prepara para
esa actividad que vamos a desarrollar. Por ahí la gente piensa que todos los jugadores son iguales. Todos los jugadores tienen una estructura clínica diferente, son diferentes. Algunos rinden bajo presión, otros bajo presión se inhiben. Eso es como los soldados en la guerra. Algunos tiraban una bomba y quizás algunos, el más valiente se transformaba en el más cobarde y el más cobarde se transformaba en el más valiente. Depende de la situación. Yo tenía muchos jugadores y estuve en finales así con equipos de fútbol, y bueno, todos los jugadores no están ni... algunos manifiestan como un síntoma su nerviosismo o su estrés para entrar en ese espectáculo, ¿no? A algunos les gusta, otros son hinchas de ese cuadro, enmascarados porque no pueden decirlo, otros odian a ese equipo, y bueno, qué sé yo, cada uno sale para jugarse la vida pensando que está su familia ahí, que lo está mirando, otros juegan para la mirada de otro que supone que va a jugar bien ese día y lo van a vender a otro lugar. Son todos diferentes los jugadores y todos reaccionan de una manera diferente frente a este espectáculo, ¿no? El aparato mediático que está montado alrededor de este espectáculo también es condicionante en todas estas cosas. Para algunos sí, para algunos no, pero en general no. El jugador entra a la cancha, mira, atendía a un jugador de Boca, te voy a dar un ejemplo, y me decía que no sentía, desde que salía desde el túnel hasta la mitad de la cancha, no sentía el piso. No era como que iba difícil. Pero una vez que se afirmaba en el piso, se olvidaba. Y bueno, era un placer. Son 30 segundos fatales, quizás. 30 segundos fatales esa caminata, digo. Pero no eran fatales, porque eran parte de su estructura, ¿no? Él, una vez que ya estaba, se olvidaba, ya se ponía a jugar al fútbol, que era lo que le gustaba y para lo cual se había preparado, y esa presión se deja de lado. No, seguro, ¿no? Eso se cambia o desaparece cuando pisa el césped, pero digo, igual hay que transitarlo, esa sensación quizás negativa. Para algunos eso es un estímulo y para otros lo condiciona. Bien. Mira, depende de ese día, de cómo esté el jugador, y escuché antes que ustedes decían que Gallardo ya no habla. Lo fundamental para arengar a un equipo es la palabra del técnico. Si el técnico no habla, los jugadores se desorientan. Y mira, te voy a decir algo que nadie tiene en cuenta. A ver. Y que lo que es casi fundamental, igual que la palabra del técnico, es la palabra del preparador físico. Porque el preparador físico es la última persona que está con los jugadores antes de salir a la cancha. Y quizá la palabra del preparador físico, que ocurre con mucha frecuencia, le llega más a los jugadores que la palabra del técnico. Entonces, están muy desprestigiados por ahí los preparadores físicos para la prensa. Fíjate que ni se habla de los preparadores físicos. Yo soy psicólogo deportivo y le doy mucho valor a los preparadores físicos. El preparador físico está día toda la semana con el jugador, es el que le habla, es el que escucha los problemas que tiene, porque si un jugador tiene problemas en su casa, difícilmente o se lo dice al psicólogo, si lo hay, o se lo dice al preparador físico. Difícilmente se lo diga al técnico porque no lo pone. Es el primer contacto, digamos. Es el primero y el último contacto, y es un contacto fundamental el preparador físico. Después está el médico, y después, bueno, si hay un psicólogo, le puede consultar, pero ya está, una vez que entra a la cancha a jugar su partido, quizás juega su partido, y después puede hacer un análisis de lo que sucedió ahí. Pero justamente el fútbol ofrece una escena para que uno pueda desarrollar algo incierto. Después podemos, como dice en el diario el lunes, sabemos cómo jugó, qué le pasó, pero bueno, son cosas que no sabemos. Justamente lo que nos mantiene en vilo es esa cuestión de no saber el final, ¿no? Buenas noches. Es lo más atrapante y apasionante del deporte. Tal cual. Buenas noches, Ricardo. Cristian Corbalán te saluda.
Buenas noches. Consultarte por el tema de la falta de liderazgo, si se quiere, que va a tener, como bien mencionabas vos, no va a estar Gallardo y tampoco va a estar el capitán Poncio. ¿En cuánto influye esto en los jugadores, en los compañeros de River? No sabemos, en principio, no sabemos si ellos son los líderes. A Una priori cosa lo es que el se ve jefe, afuera, sí. Una cosa, claro, es lo que se ve. ¿Sabés cuántas veces ves, estando yo en un plantel, el periodismo veía una cosa que dentro Era del otra plantel dentro. era otra? Claro. Y a veces no trasciende eso. Ujú. No sé en este momento quién, quizás lo mejor Gallardo sea el jefe, que no es lo mismo que ser un líder, ¿eh? Claramente. Un jefe se respeta, pero un líder, Es natural. a partir de un líder se crea un ideal, ¿no? Y bueno, se mantiene un ideal. El líder tiene otras funciones de arengar, de hablar, de mostrar cierta cuestión que tiene que ver con la valentía. Y no, pues quizás no necesite, quizás hay equipos que no tienen líderes, ¿sí? Y hay equipos que el director técnico dice, vos vas a ser el capitán y el líder, más o menos, es impuesto, ¿sí? Es lindo cuando el grupo elige a alguien como el vocero o el portavoz frente a otro, pero no en el campo de juego. Hay algunos que ordenan, son más de hablar, más de gritar, más de ordenar, pero quizás no se constituyen tampoco en líderes. Es muy difícil en un grupo, ¿no? En un equipo, detectar y formar o que surja un líder determinante. No es muy fácil. Todo el mundo dice, sí, Gallardo es un líder, qué sé yo. Bueno, no sé si será un líder en River. Sé que es un técnico, quizá es un muy buen técnico, es hincha de River, cosa que no pasa con el técnico de Boca, que es un ídolo para Boca, pero no es hincha de Boca, ¿no? Esa es una diferencia también que hay que tener en cuenta. Pero eso es secundario, eso es para generar un discurso, entretenernos. Pero lo que pasa dentro de la cancha depende de cómo el técnico organizó en un relato el partido. Y si los jugadores pueden entender el esquema que pretende el técnico. No siempre todos los jugadores entienden a los técnicos, ¿eh? Ricardo, te agradecemos el tiempo, la verdad muy jugoso tus conceptos, ya casi se nos va todo el tiempo, pero bueno, seguramente vamos a estar hablando en cualquier otra ocasión, porque la verdad hay muchas preguntas todavía para hacerte. Bueno, con todo gusto, les agradezco a ustedes la invitación y estoy dispuesto para cuando me requieran. Muy bien, hasta pronto, Ricardo. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Y ahí se iba Ricardo Antonowicz.